Hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, Espero, doctor. espero que muy bien, contentos, aunque desmañanado, pero espero que estén bien. Ya hoy hizo un poco menos de frío, no sé si ustedes lo han percibido o sigue haciendo. Yo tengo un poco menos de frío, no sé si sea mi percepción nada más. Sí, yo lo sentí igual, Doc. ¿Ah, sí? Igual de frío. Yo sentí más frío. No menos. Sí, dependiendo de la zona donde uno se encuentre. Yo creo que mucho depende de ello, pero bueno, así están las cosas. Quería yo comentar, ¿hay alguna duda de hasta ahorita de lo que hemos visto? Suficiencia cardíaca y todo esto, todo lo que hemos estado viendo. Las malformaciones. Yo sí tengo una pregunta, doctor. Sí, En el caso de la transposición de grandes vasos, o sea, cada uno de los vamos a tener dos circuitos independientes. Entonces, al tener esos dos circuitos independientes, es la razón por la que tenemos la cianosis como consecuencia. sí, es parte de lo porque pues el organismo en general, solamente la parte superior es la que va a estar oxigenada y la parte inferior, es decir, todos los órganos de cavidad abdominal y todo eso, todo lo que son miembros posteriores, pues la oxigenación va a ser mínima, va a ser pobre. Entonces, eso que va a estar ocasionando, porque toda la sangre, pues nada más está circulando entre el corazón y el pulmón, corazón y pulmón. Ok. Lo demás está circulando, pero ahora también todo esto trae como consecuencia, pues, problemas, ¿no? O sea, todas las ese flujo tan continuo en el pulmón también le trae problemas al final de los tiempos. Ahora recuerden que los pacientes llegan a sobrevivir porque se mantienen las estructuras como el conducto arterioso y el foramen oval. Eso es lo que va a permitir que se permanezcan en esas condiciones o que el paciente ya pueda sobrevivir. Ujú. Ok. Sí, ya más claro, doctor. Estaba anotando. Muchas gracias. Sí, no te preocupes. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Yo, doctor, Sí, en la tetrada de Fallot, entonces los únicos, afectaciones que se van a observar van a ser a causa de la estenosis pulmonar, o sea, las otras tres no van a tener tanto efecto. todas participan finalmente porque están haciendo que toda la carga se vaya al lado derecho en forma inicial. Por eso tenemos una cianosis temprana. Ahora, ¿cuál es el problema real? Es que entre menos sangre pase al pulmón, menos es la oxigenación. ¿Sí? Sí, doctor, muchas gracias. Esa es la situación. Todas participan en el deterioro del paciente, pero obviamente entre más estenótica esté la, la válvula, es más grave. ¿Por qué? Porque menos sangre pasa a los pulmones si se pueden oxigenar adecuadamente. Entonces aquí también algo que facilita o que contribuye a que no sea tan grave la cianosis, acuérdense que es existencia del conducto arterioso. El conducto arterioso es el que nos va a hacer que el paciente
de alguna u otra forma reciba más sangre a través del conducto arterioso hacia los pulmones. Y eso le ayuda a sobrevivir. Esa es la situación. Sí, pero lo más grave, pues es que todo estuviera relacionándose hacia el lado derecho, pero si tenemos una estenosis muy grave, pues menos va a subir hacia los pulmones. O sea, si no existiera o no permaneciera el conducto arterioso, pues realmente no habría sangre que pasara hacia los pulmones. Esa es la ventaja de tener esa otra malformación. Gracias, doctor. Malformación, si no es una estructura que es normal, al final de cuentas, en determinado tiempo, que es durante la vida fetal. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Ahora, pues en realidad, empecé a hacer un ejercicio. Traigo ahí algunos ejercicios que me gustaría que los fuéramos revisando. Pero lo que vamos a hacer es, vamos a continuar ahorita con la clase. Y ¿se acuerdan que les había yo pedido el resumen de las malformaciones que venían? De hecho, las arritmias, como son un proceso fisiológico, generalmente casi no lo abordo. Entonces, ahí sí me gustaría que pusiéramos un poquito más de énfasis en lo que es el resumen de las arritmias. Porque si se dan cuenta, el capítulo está bastante interesante, sobre todo por algunas cosas que son desde un punto de vista fisiológico, técnicas quirúrgicas, métodos de diagnóstico y todo esto, que es lo mismo que se debería de emplear en animales, pero pues ustedes saben que casi no se usan. Generalmente, pues lo que tenemos pues, es cuando los animalitos se descompensan y se mueren, que es en los primeros días o en los primeros meses o en el primer año de edad, y donde los animalitos generalmente se mueren por las insuficiencias cardíacas. Entonces es una de las condicionantes que tenemos en estas cosas. Entonces, pues ahí está bastante bien integrado algunas de las cosas. Por ejemplo, no sé si ahí viene, por ejemplo, cuáles son de algunas de las causas, por ejemplo, de la tetralogía de Fallot. ¿Recuerdan alguna de las causas de tetralogía de Fallot? Que tiene que ver con el consumo de algunos productos de la madre. ¿Sí lo leyeron o no lo leyeron? No lo soy yo. Que si leyeron cuáles son las causas, algunas de las causas que vienen o que están relacionadas con la presentación de la tetralogía de Fallot. Lo que ¿Es estoy pensando, hereditaria? ¿eh? ¿Es hereditaria, no? También. Sí, pero ahí venían algunos factores que favorecen el desarrollo de la tetralogía de Fallot. Creo que es la mala nutrición. Era la ingesta de ácido retinoico, muy bien. La
glutathiona en la gestación. Y había otro producto que generalmente también llegamos, o que las personas llegan a consumir. Falta otro producto, sí, esos son dentro de las causas. Por ejemplo, el ácido retinoico. ¿Cuál es el ácido retinoico? ¿Recuerdan? ¿Sí recuerdan qué es el ácido retinoico? Es la forma oxidante, ¿no es cierto? La forma de ácido de la vitamina A, ¿no? Ya después se transforma para ser vitamina A. Exactamente, el ácido retinoico es de la vitamina A. Es un metabolito de la vitamina A. Entonces, cuando las personas, efectivamente, Leonor, cuando las personas o las mujeres consumen demasiada vitamina A, entonces es cuando puede generarse esto. Entonces, todo esto, pues, podemos ver probablemente en algunos de los casos. No solamente esté el hecho, por ejemplo, generalmente casi todas las malformaciones congénitas, mucho está relacionado con la, ¿cómo se llama? Cuando se hacen estos cruces, ¿verdad? De alta consanguinidad entre hermanos, padres e hijos y todo esto. Entonces, estos animalitos, por ejemplo, yo estaba pensando en comprar de estos perritos minitoides, esos que son tacita de té que le llaman. Pero ¿qué creen? Que tienen estos animalitos como factor negativo. ¿Cuáles creen que sean? ¿Y por qué? Porque ya no me animé a comprarlo. Primero, porque están bien caros. Hay algunos que cuestan a 25,000 pesos, 30,000, hasta más. Son muy consanguíneos. Son muy consanguíneos. Exactamente, tienen muchos problemas congénitos por la alta consanguinidad. ¿Por qué? Porque agarran los perritos más chiquitos. Conforme más chiquitos van saliendo, los van tomando y los van cruzando entre sí, sean hermanos, primos o entre papá y mamá. Digo, entre hijo y madre o padre e hija, y van haciendo que estos animalitos sean mucho más pequeños. Pero uno de los problemas más graves es que tienen muchos problemas congénitos a nivel cardíaco, a nivel del corazón, tienen muchos problemas de persistencia de foramen oval, de persistencia de conducto arterioso. Entonces, no solamente compra uno un animalito sumamente caro desde el punto de vista comercial, sino también, pues, es estar comprando problemas médicos. O sea, y no porque no pueda uno hacer cosas, sino porque, pues, ¿qué puede uno hacer para hacer una microcirugía en algún perrito de ese tipo? Y verlos morir a los pocos días, pues como que no, ¿verdad? Entonces, además la angustia que genera, digo, pues compro un animalito pues, para que viva unos cuantos años, unos 10, 15, pero pues que se te mueran al año o al menos tiempo, te estás encariñando con él y luego ya se muere, pues no. La verdad es que mejor no los compré. ¿Por qué? Porque es mucha la consanguinidad. Vale más la pena, yo creo que de estos perritos que se rescatan en la calle, que estos animalitos que tienen muchos problemas. Compra uno muchos problemas y muchos de estos problemas están relacionados con problemas congénitos a nivel cardíaco. Entonces, pues, no vale mucho la pena comprar estos animales. Sí son muy bonitos, pero pues, ¿qué tanto vayan a sobrevivir? Esa es la gran incógnita. Y luego nada más se los dan con garantía por 3 meses. Y pues en 3 meses puede que sobrevivan, pero ya más tiempo no creo. Entonces, pues esa es una de las cosas
que tenemos que ir aprendiendo. Entonces, puedes ver cómo todo esto está relacionado con algunos problemas también, no solamente la genética juega, sino también algo que altera muchas de las cosas en el desarrollo, pues son los medicamentos que nosotros llegamos a consumir, ¿verdad? Los medicamentos, una gran cantidad de fármacos que hay y que producen alteraciones. Por ejemplo, no sé si han oído hablar de la talidomida. A ver, aquí hay una pregunta, pero... Pues en el caso de los becerros, mucho es por la alta consanguinidad. En los becerros es alta consanguinidad. Desafortunadamente los ganaderos son muy reacios a muchas cosas y son gente difícil de tratar con ellos. Entonces es difícil tratar muchas veces pero la gran mayoría es por alta consanguinidad en el caso de los becerros. Resulta que pues siguen cruzando a la vaca A con el toro C, pues nace con una malformación y siguen haciendo estos mismos tipos de cruces. Realmente no hay esa situación de entender que las cosas son que se repiten y que se repiten, pero pues porque, como dicen ellos, que el que paga manda, pues muchas veces dejan afuera a las gentes, a los médicos que les sugieren otras cosas, pero sí, mucho es cuestión del tipo de pensamiento que tienen los ganaderos, o sea, no se logra. Hace poco una compañera que trabaja no relacionado con esto de la genética, pero sí trabaja con los ganaderos allá en Veracruz. Por ejemplo, prefieren preguntarle al compadre que tiene una ganadería cercana qué es lo que le dio a sus becerros para las diarreas. Independientemente del tipo de diarrea, la edad en la que se presenta y todo eso, prefieren preguntarle a sus propios compañeros, a los propios ganaderos entre ellos, que preguntarle al médico. Entonces, pues con ese tipo de pensamientos, por eso se les muere, por eso no. Y luego ya cuando les dan antibióticos, pero de estos ¿cómo se llama? Que no son específicos y que pues matan toda la flora y hacen multiresistencia y hacen un montón de cosas. Y así, por ejemplo, hace no mucho preguntaban algunos ganaderos en una plática que para qué hacían necropsia, que qué importancia tenía. Entonces, imagínense con ese tipo de pensamientos, si bien una necropsia pudiera generar gastos, lo que no se ponen, por ejemplo, en abortos, lo que no se ponen a pensar es cuánto cuesta el mantener una vaca no gestante, que no produzca leche, que no produzca becerros. Es un gasto enorme, además del uso de antibióticos, el uso del manejo, el pago a los trabajadores. Es mucho para que una vaca no tenga el rendimiento que debería de tener. Pero pues ese es el tipo de personajes con los que hay que lidiar y con los que hay que tratar a través del conocimiento y del conocimiento, es tratarlos de que entiendan cuál es la situación y por qué tienen que pues ya no seguirse consultando entre ellos, sino pues hacer uso y de todas las herramientas con las que cuenta un médico veterinario. Y esa es la idea del por qué venir a las clases, del que por qué no, porque hay muchas cosas a lo mejor
si alguno trabaja con algún ganadero, con algún médico, o sea, a lo mejor el médico les puede enseñar muchas cosas, pero pues la escuela tiene mucho más cosas y herramientas para integrar toda una formación. Entonces, eso es la situación. Ahora, normalmente los médicos de campo, pues, se van actualizando, pero ya no al ritmo que se requiere. Entonces, por eso es fundamental la escuela. No sé si concuerden o hayan tenido algunos de ustedes de este tipo de situaciones, que lo mismo ocurre con los dueños de perros y gatos y de otras mascotas, y más ahora con estas mascotas exóticas, que pobrecitos animales, digo, no sé para qué tienen iguanas y no saben qué cantidad de luz se les debe de dar, y luego ahí andan muriéndose los animalitos por quemaduras de luz ultravioleta, o andan todos con deficiencias en los huesos porque no tienen la cantidad de luz que requieren. O sea, son muchas cosas que hay que considerar. Entonces, todo esto va relacionado con lo que estamos viendo de las malformaciones congénitas, con el consumo de medicamentos, con la alta consanguinidad, con las cruzas, con los no, con todo esto. Entonces, esto para mí es importante, por eso a mí me interesa que podamos leer un poquito más allá de lo que está en el programa, y que ustedes vean que hay mucha información que puede ser útil, aunque si bien las malformaciones congénitas que hemos leído en la parte médica, todo es aplicable a la medicina veterinaria. O sea, no hay mucha diferencia entre nosotros y un perrito y un gatito. Las consecuencias son las mismas de una insuficiencia cardíaca. ¿Tienen algún comentario? ¿Algo más? Ah, doctor, ¿me escucha? No te oigo bien. Se oye entrecortada tu voz. Sí, se escucha ya un poco mejor. Sí, un poco mejor, sí. ¿Todos se escuchan? A ver. Es que, bueno, a mí también, yo trabajo en una producción y de hecho con el productor, el ganadero, yo le he hablado que él es necio de que tiene que utilizar antibióticos para que las vacas bajen la leche, ¿no? Ajá. Y yo le he dicho que no es correcto porque le ha causado muchas enfermedades, o sea, le puede causar resistencia y aparte ni siquiera lo va a favorecer. Y él me dice que, pues yo qué sé, que él tiene amigos ganaderos que lo utilizan y les ha ido súper bien y dan el precio de la leche muy bien. Y aparte que el tiempo de retiro que le da por esos antibióticos ni siquiera es como de 15 días, un mes, lo da como de 3 días y ya vende la leche. O sea, de ya, así ya, vámonos. Y pues más que nada, o sea, yo trabajo con otro doctor y al doctor que es hombre, sí le hacen caso, ¿no? Y a mí es como de, no, pues es que tú qué sabes. Y el doctor le dice, no, pues es que ella también está estudiando veterinaria. Sí, pero pues es que su secretaria, ¿no? No sabe. Y yo de, pues no, sí sé, sino porque estamos estudiando, ¿no? Entonces yo sí estoy de acuerdo con usted de que trabajar en producciones o con ganaderos sí es muy difícil, porque ellos, aparte de que hablan con el idioma del dinero, también tienden a ser muy tercos porque si ya a un amigo le funcionó un tratamiento muy empírico, no se basan en la teoría o en lo científico, entonces es muy difícil sacarles esas ideas. Sí, es muy complicado con los ganaderos. De hecho, hasta con los mismos compañeros médicos, híjole, luego la verdad es que he tenido oportunidad de ir a pláticas donde dan para la verdad, donde fueron a estudiar. Pero bueno, eso nos da oportunidad de hacer cosas mejores, cosas bien, y sacar adelante las cosas. Entonces, bueno, pues al principio
Y sí es muy complicado, pero pues yo creo que todo esto tiene que mejorar y tiene que cambiar en algún momento. Y tiene que ser así por muchas razones. Por ejemplo, en el sureste, que antes se manejaba, por ejemplo, mucho, que solamente los animales con cruza con cebú eran los buenos por su alta resistencia a las garrapatas y las enfermedades tropicales, era lo mejor, pero ahora no, ahorita ya en el trópico ya se cambió totalmente, ya encontramos Aberdeen Angus, Hereford, todos los animales, todo este tipo de animales, porque resulta que como hay mucho comercio con los Estados Unidos, a los Estados Unidos no les gusta la carne de los cebús. Entonces, ¿por qué? Porque es una carne muy dura, tiene demasiado tejido conectivo fibroso entre, entre el músculo y eso lo hace una carne sumamente dura y eso no les gusta a los americanos. Entonces, pero eso ha hecho que se empiecen a modificar muchas cosas en cuanto al consumo y el manejo de los animales. Entonces, eso ha favorecido y eso también, pues como les gusta el dinero a los ganaderos, igual que a todos, pero pues eso también facilita que existan mejores condiciones y que se pueda mejorar la situación también para los médicos. Pero pues, lo que sí hay que hacer es que hay que estar conscientes de que tenemos que tener los conocimientos suficientes para poderlos convencer con hechos, con cosas prácticas y no seguir haciendo cosas que no favorecen muchas veces lo que hace uno, los gastos que uno les pudiera para la mejora, ¿no? Tenemos que hacer varias cosas en este sentido. ¿Algún otro comentario, alguna otra experiencia que hayan tenido con relación a esto? ¿Algo que deseen comentar? ¿No? Bueno, pues entonces les comentaba, vamos a terminar estas 2 primeras horas de clase y después vamos a hacer un pequeño ejercicio con algunas imágenes que tengo sobre malformaciones congénitas y lo podemos volver para ver qué opinan de cada una de las imágenes, su diagnóstico, descripción y todo eso es lo que vamos a empezar a trabajar. Entonces, si no hay más dudas, más cosas, pues mande. ¿Qué iba a decir de la talidomida? Ajá. Decía, Ajá. Dime. nada más era eso. Es que no sé si no escuché o si ya no lo dijo. No, la talidomida era un compuesto que se utilizaba muy frecuente, que se utilizó muy frecuentemente, ahorita les digo, que se utilizaba para como un sistema para la talidomida, como inmunomodulador, pero también en los primeros días de la gestación, muchas de las mujeres lo tomaban para abortar. Pero resulta que luego se arrepentían y pues ya no lo terminaban de seguir con el uso de esta talidomida para el aborto y resulta que nacían muchos niños con malformaciones congénitas. Por ejemplo, muchos de los niños sin brazos completos, sin dedos, y eran de estos niños que le llaman de la etapa le llaman de los niños de la talidomida.
¿Por qué? Porque también les recetaban muchas veces a las mujeres embarazadas la talidomida y resulta que terminaban con estas malformaciones, sobre todo de músculo esquelético y algunas otras cosas. Eso es lo que sucedía con estos niños con la talidomida. Entonces, pues por eso les digo que hay muchas cosas que uno utiliza de forma accidental o de forma premeditada para estas cosas. Y la talidomida la utilizaban para abortar. Y eso es lo que sucedía con estos niños que llegaban a tener, y fue de generaciones importantes, fueron muchos años que se estuvieron usando y donde esto llegaba a suceder. Alguna otra, y eso es lo que sucedió con estos niños. Fue muy, muy grande esa situación de los niños talidomida que se les conoce. No sé, alguna otra cosa que se me haya olvidado, que ya haya terminado. Y luego se me baja la glucosa. ¿Alguna otra cosa? ¿Nada? Pues les decía, vamos a continuar con la clase y después vamos a hacer lo del ejercicio de ver las imágenes, y aquí ya ahorita vemos cómo nos organizamos para poder hacer estas, para hacer como pequeños equipos, no sé, poder hacer equipos y al final tratar de ver algunas cosas. Entonces vamos a continuar con la clase. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra cosa que quieran comentar? ¿No? 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 No. Ok, entonces pues vamos a continuar y pues básicamente hemos terminado lo de las malformaciones cardíacas. Las arritmias, les digo, es una cosa que hay que ver y que tiene que ver pues más bien con lo que es el proceso de inervación intrínseca, y que es lo que nos provoca muchas veces las arritmias. Y vamos viendo esa situación. Entonces, vamos a continuar. Vamos a ver, compartir pantalla. Parece que hay alguien. Ya todos están. Es que parecía que alguien había ingresado nuevamente. ¿Ya logró entrar? Ya no supe. Andrea Vázquez. Listo. Se está. Jesús Cárdenas. Ya. Entonces, bien, entonces tenemos que ver una de las primeras estructuras que envuelven al corazón, es el pericardio. Y el pericardio, pues, es una estructura que está compuesta por dos capas, dos serosas, ¿verdad? Tiene dos. Y en la parte central, bueno, pues tiene, pues, tejido conectivo, ¿verdad? Y estas dos capas serosas la que da justamente con el epicardio, y por otro lado, pues es lo que va
a dar junto con los demás que recubre, que es ¿cómo se llama? La pleura, ¿verdad? Estas son las dos capas viscerales. Y este pericardio, pues la parte que recubre, la parte que está teniendo estas dos caras, pues lo que va a hacer es producir líquido, ¿verdad? Proviene del mesodermo, por eso es un mesotelio, ¿verdad? Que su característica es producir líquidos. Y entonces, al producir líquidos, pues esa es su función para evitar lo que hemos dicho es el roce y la erosión de las superficies al estar en constante movimiento el corazón. Entonces, aquí en el pericardio, tratando de empezar a ver qué enfermedades ustedes recuerdan o qué cosas pueden provocar o desarrollarse en el pericardio. Vamos anotando lo que ustedes me vayan diciendo y ¿Podría ser hidropericardio? hidropericardio, muy bien. La reticulopericarditis traumática. El hidropericardio, el hemopericardio. La degeneración de la grasa no está relacionado directamente con el pericardio, sino más bien con la grasa epicárdica. ¿Qué más podríamos encontrar? Las retículas, la reticulopericarditis traumática. Entonces, pues, podríamos tener exudado, ¿no? Exudado purulento. ¿Qué más? ¿Qué más le puede suceder al pericardio? Ana, estás hablando del músculo cardíaco. Entonces ahí sí podemos encontrar miocarditis, pero en el pericardio no hay músculo. Estamos hablando exclusivamente ahorita del pericardio, Ana María. ¿Qué otra cosa podemos encontrarle al pericardio? ¿Qué otra cosa le puede suceder al pericardio? Puede tener exudado purulento y esto nos va a dar una pericarditis. ¿Qué más puede haber? Exudado purulento, exudado fibrinoso. ¿Qué más puede haber? ¿Qué más le puede suceder al pericardio? ¿Podría haber neoplasias? Podría haber neoplasias. ¿Cómo cuáles? Si está constituido de un mesotelio, ¿cuál será la neoplasia? ¿Cuál sería la neoplasia de un mesotelio? Efectivamente, el mesotelioma. ¿Qué más podríamos encontrar? ¿Qué más le pudiera suceder al pericardio? A ver.
Puede también haber una pericarditis hemorrágica, o sea, con exudado hemorrágico. Ajá, exactamente. Aunque aquí lo podríamos enfocar como hemopericardio. ¿Qué otra cosa puede sucederle? ¿Qué otra cosa le pudiera suceder? Quistes pericárdicos. ¿Cómo? Quistes pericárdicos. Quistes, no, es muy, pues la ruptura, ¿no? Que se rompa. Parásitos, parásitos, no, puede haber, pero es muy, no es tan factible, no recuerdo algún parásito. A lo mejor los hay, pero no recuerdo alguno. ¿Tú recuerdas alguno, Tania? Ahorita vamos a ver lo que es la tamponada. Todo esto nos va a llevar a un proceso que es lo que se conoce como tamponada. Muy bien. ¿Qué más? ¿Puede ser por bacterias o algún virus? Sí, generalmente los exudados es pericarditis bacterianas, ¿verdad? Es lo que nos llevan a estas condiciones. ¿Qué más le puede suceder? Infecciones virales, pues es raro. Generalmente no. Pudiera haber alguna complicación o algo por extensión de lesión pulmonar. Me acordé que les iba a mencionar algo y se me... Ay, ¿cómo se le llama? Pao, Elizabeth, ¿cómo se le conoce al acúmulo de líquidos en una cavidad? Se me fue ahorita. ¿Como hidrotórax? Sí, ¿cómo se le llama? Efusiones. Perdón, efusión. Entonces, la efusión es la presencia de líquidos dentro de una cavidad y en este estamos hablando dentro del saco pericárdico. Entonces, la efusión puede ser hidropericardio, hemopericardio. Ay, nos hace falta otra efusión que puede haber. ¿Cuál es? Aparte de exudado purulento, exudado fibrinoso, sangre, agua, ¿qué más puede haber? ¿Puede ser exudado gaseoso? Exudado gaseoso, sí pudiera ser por extensión. Raro, pero muy raro que se llegue a dar. Pero nos falta otro. Derrame pericárdico es lo mismo que hidropericardio, exactamente. Derrame es un término clínico. Derrame es algo que se escapa. Por ejemplo, han escuchado el derrame cerebral. Y el derrame cerebral no es otra cosa más que una hemorragia que llega a ocurrir, ¿verdad? Pero es un término, ese lo aplican los médicos, es que tuvo derrame cerebral. Y el derrame cerebral es una hemorragia intraparenquimatosa pero el derrame es eso le llamamos derrame a la presencia de algún líquido dentro de algún órgano o tejido. Y eso es lo que normalmente ocurre. Otra cosa que nos hace falta es la linfa.
efectivamente, Saori, la linfa también la podemos encontrar. Porque se llega a romper el conducto torácico mayor y entonces viene y generalmente es por traumatismo. Entonces, vamos a ver, esto es lo que normalmente vemos en el pericardio. Vamos a ver qué más tenemos, ¿verdad? Y vamos a ver entonces imágenes. Y entonces aquí tenemos que espérenme un segundo, porque ahora sí. Y aquí tenemos que el hidropericardio es el acúmulo de líquido. ¿Por qué está mal empleado la palabra fluido? Porque cuando dices fluido también te refieres a gases. ¿Y qué más? Porque muchas veces aquí eso es lo que la gente, utilizamos anglicismos, ¿verdad? Decimos es fluido, ¿verdad? ¿Y fluido qué significa? ¿Alguien sabe por qué está mal empleado? Porque un fluido también puede ser un gas. ¿Puede ser qué? Es que ¿Un no te gas? oí. O sea, puede ser un líquido o un gas, ¿no? Puede ser líquido, puede ser un gas o hasta una cuestión sólida. A ver, cuando van en el periférico, ¿qué les dicen? Los de las noticias del área. Hay poco flujo. O Hay poco que hay flujo. poco flujo. Ajá, y que entonces está muy fluida el periférico a las 7 de la mañana, 6:30. Pero ya después de esas horas, el tráfico es tan intenso que ya no fluye. Entonces, líquido no es sinónimo de fluido. ¿Fluido qué es? Es que tiene movimiento, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo líquido que fluido. Nada más que muchas personas creen que fluido, como los gringos le dicen fluido a las cosas líquidas, piensan que es sinónimo en español, pero pues no, ¿verdad? Entonces, aquí es un acúmulo de líquido seroso claro en el saco pericárdico que llega a provocar la distensión de este saco. Dentro de las causas que provocan esto es la enfermedad del edema. Por ejemplo, ¿cuál sería una causa de enfermedad del edema? Un edema generalizado, ¿cuál sería? Un acúmulo de líquido. Ajá, pero ¿qué te provocaría el acúmulo de líquido? Podría ser que haya presión o una alta permeabilidad en los vasos. Que haya ¿Una falla en los riñones? Una falla en los riñones. ¿Qué más? El cor pulmonale. ¿Qué más? Algo de todo lo que hemos visto. Los problemas de la circulación, y cuando hablamos de problemas de la circulación, hablamos de qué? De estenosis aórtica y todo esto, ¿a qué nos lleva? A todos estos problemas circulatorios. ¿A qué le llamamos? A insuficiencia cardíaca congestiva, muy bien. Entonces, todo lo que nos lleve a insuficiencia cardíaca congestiva, por ejemplo, nos va a llevar a un proceso de edema, ¿verdad? De edema generalizado que podemos ver en diferentes cavidades o en el tejido subcutáneo, ¿verdad?
Otra de las causas es hipertensión pulmonar, enfermedad de las alturas, y que esto tiene que ver, como decía su compañera, con lo que llamamos, ¿cómo se llama? Cor pulmonar. En la hipertensión pulmonar tenemos ese problema de hipertensión pulmonar que nos va a afectar al corazón derecho, y el corazón derecho a su vez nos va a provocar que provoque insuficiencia y el acúmulo a nivel venoso de hipertensión venosa, y eso nos va a generar que no haya reabsorción de líquidos y se queden esos líquidos en el espacio intersticial, ¿verdad? Y entonces eso es lo que le llamamos nosotros, el problema que nos comentaba su compañera, que es de, ay, se me olvidó el nombre, es tamponada. No, ¿cómo le llamó? Ay, ¿cómo se llama? Cor pulmonale, el cor pulmonale, ¿verdad? Cor pulmonale, que es el problema que tenemos. Otra de las causas, pues, son las septicemias, ¿verdad? Las septicemias, que muchas veces afectan las toxinas, ¿verdad? Las toxinas, por ejemplo, tanto de bacterias o algunos otros microorganismos, que provocan cambios en la permeabilidad vascular, y entonces eso nos va a llevar a la presencia de líquidos. Muchos de este líquido, dependiendo de la cantidad de líquido, lo que nos va a provocar es que, dependiendo de la cantidad, pues es que normalmente se reabsorba y ya no exista mayor problemas. Eso es lo que pudiéramos encontrar en este líquido. ¿Causa algún problema este líquido? Dependiendo de la cantidad. ¿Qué es lo que nos puede provocar? Pues normalmente lo que nos puede llegar a provocar es que haya un poco de problemas. Por ejemplo, aquí tenemos un hidropericardio. Un hidropericardio, ¿ya lo vieron cómo se ve este líquido? ¿Qué características tiene este líquido? Es transparente, es amarillo. ¿Qué más? Es ceroso, efectivamente. ¿Qué más? No contiene mucha proteína, muchas proteínas. No contiene muchas proteínas, y eso evita que este líquido, ¿qué? Que este líquido, ¿qué? Coagule. Es decir, este líquido no tiene esa propiedad de coagular. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que bien dicen, no tiene proteínas, sino coagula. Ahora ustedes vean este saco pericárdico, vean cómo se ve engrosado. ¿Por qué se ve engrosado? Ya no se ve transparente que normalmente, porque ese líquido provoca irritación y hace que pueda haber una mayor cantidad de tejido conectivo. Aquí, por ejemplo, una causa de edema en el saco pericárdico, aquí podemos ver, aquí hay algo que mencionaba su compañera, una de sus compañeras aquí. ¿Qué vemos aquí en esta grasa? ¿Cómo se ve esta grasa? ¿Se ve esta grasa así como esta, o esta tiene otro aspecto? Esta es una degeneración mucoide de la grasa. ¿Y con qué está relacionado? Con desnutrición,
o cuestiones nutricionales, deficiencias nutricionales, principalmente ¿cuál? No, no es con selenio, porque entonces tendríamos músculo blanco. No, no es con lípidos. No, no es deficiencia de lípidos, al contrario. Aquí los lípidos se van a utilizar como fuente energética. Proteínas, efectivamente, aquí Shanat nos dice que es por proteínas, efectivamente es por proteínas. Entonces, ¿qué tiene nuestro paciente? Tiene una deficiencia de proteínas y entonces cursa con una hipoproteinemia. Y entonces, cuando hay una hipoproteinemia por una desnutrición importante, el organismo, ¿cuál va a ser su principal fuente de energía? Si no tiene azúcar, si no tiene carbohidratos en la dieta. Pues los lípidos, efectivamente, los lípidos son los que van a empezarse a utilizar. Y entonces, esos lípidos que se utilizan no se pueden, una vez que se utilizan, no van a dejar un espacio hueco, sino va a llenarse de líquidos, y eso nos va a dar la apariencia de lo que llamamos degeneración mucoide. Entonces, la deficiencia de proteínas, ¿cuál es la proteína más importante que nos lleva a esto? ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que sucede cuando qué proteína es la que normalmente nos anda fallando? Albúmina, muy bien. Entonces la albúmina es la que está haciendo falta. Entonces tenemos una hipoproteinemia, y la hipoproteinemia, entonces, ¿qué tipo de presión es la que está alterada? ¿Cuáles son los dos tipos de presiones? De presión que normalmente maneja la regulación de los líquidos. La oncótica, efectivamente, la oncótica es la que está siendo alterada, y entonces tenemos aquí un problema de presiones. Las dos es la hidrostática y la oncótica, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí la oncótica es la que nos está fallando. Entonces puede ser por deficiencia de consumo de proteínas y no tenemos albúmina. ¿Y cuál es la otra causa por la que no puede haber albúmina? Una buena puede ser por el aporte nutricional, y la otra, También puede ser por falla hepática. no te oí bien, fíjate, perdón. Sí, no, está bien, que puede ser por falla hepática, porque si no mal recuerdo, la albúmina se sintetiza en el hígado. Efectivamente, la albúmina se sintetiza en el hígado. Entonces, cuando tenemos problemas hepáticos, pues no habrá albúmina. Y entonces eso nos va a causar este tipo de problemas. ¿Qué otra causa nos podría provocar entonces edema? Una de ellas es la hipoproteinemia, el daño hepático, daño renal, ¿verdad? Hay algunas también enfermedades entéricas, ¿verdad? ¿Cómo qué enfermedades entéricas, por ejemplo, nos podrían provocar esto? ¿Recuerdan? Parvovirus, pues sí, en el caso de los perros. ¿Y qué es lo que les provoca a los pobres perros? Pues diarreas importantísimas, ¿no? Entonces las diarreas, los parásitos, que se consumen todas las proteínas, ¿verdad? La inanición, la falta de alimentos, ¿verdad? La falta de
alimento por muchas razones, pues pueden provocar esa situación. Entonces, la falta del consumo. Entonces, también tenemos en otras condiciones que nos pueden provocar. Eso es de lo más común que pudiéramos tener. Entonces, el hidropericardio. Entonces, recuerden, el hidropericardio puede tener muchas causas y una de ellas es el propio corazón cuando tenemos insuficiencia del lado, principalmente del lado ¿Derecho? derecho, muy bien, insuficiencia del lado derecho. Aquí tenemos otra alteración, es el hemopericardio, que es el acúmulo de sangre en el saco pericárdico, es el acúmulo de sangre en el saco pericárdico. Por ejemplo, ¿cuáles serían las causas de un hemopericardio? Por ejemplo, se habla de la ruptura atrial asociado con daño por ácido úrico, por ejemplo, cuando hay insuficiencia renal y se acumula el ácido úrico, pues se daña el atrio, las aurículas, y entonces puede llegarse a romper. Por ejemplo, la ruptura espontánea de la aorta, caso de caballos, tumores en el corazón, iatrogenias por inyecciones intracardíacas. Ustedes recuerdan que en el caso de algunos animales se busca obtención la mayor cantidad de sangre, por ejemplo, en los pequeños ratones, que queremos sacarles la mayor cantidad de sangre, y entonces, pues, podemos, o bien tratamos de aplicarles algún medicamento de forma intracardíaca y pues nos va a provocar esta situación. ¿Qué otra causa de hemopericardio ustedes recuerdan? Pues los traumatismos, muy bien, traumatismos, ¿verdad? Por ejemplo, un traumatismo como cuál, pues puede ser, por ejemplo, la fractura de una costilla, y la costilla pues puede llegar a provocar esta situación. ¿En qué otras causas? ¿Qué otras causas, por ejemplo, de lo que hemos estado viendo de las malformaciones cardíacas? ¿Cuál es lo que nos podría provocar esto? ¿Nos podría favorecer este hemopericardio? Aquellas donde ¿qué se genera? Dilatación, ¿verdad? De las arterias, donde tenemos dilataciones que le llamamos conformación de aneurismas, ¿verdad? Dilataciones aneurismáticas que favorecen que con la presión se pueden llegar a romper, ¿verdad? Hay otras causas, por ejemplo, en el caso de sobre todo de los corderos, la deficiencia de cobre nos llega a producir lo que se conoce como falsos aneurismas o cuestiones aneurismáticas y que pueden llegarse a romper. Y entonces, ¿qué otra causa de hemopericardio? Traumatismos como cuáles. ¿Se acuerdan de la intoxicación con plomo? La del calibre 22, ¿verdad? O calibre 45, un plomazo, ¿verdad? Que nos den y pues directo al corazón y viene un hemopericardio. Ahora ustedes recuerdan, aquí el hemopericardio nos puede llegar a provocar lo que se conoce como tamponada cardíaca. Y entonces esta tamponada cardíaca, ¿qué es lo que hace? Cuando el
hemopericardio, si la sangre se empieza a acumular en el saco pericárdico, ¿qué es lo que va a provocar? ¿Qué es lo que nos llega a provocar? Que el corazón no se pueda distender adecuadamente y tampoco se pueda contraer porque ese está ocupado por sangre que lo que va a hacer es tener un espacio físico y que va a impedir que el corazón pueda tener una distensión y finalmente una contracción y finalmente sufra un paro cardíaco que nos va a llevar, y tenemos, que es la muerte súbita, una muerte súbita, una muerte rápida, una muerte. Ahora, ¿de qué depende que se dé esta tamponada cardíaca y esta muerte súbita? ¿De qué dependerá? Sí, tenemos un hemopericardio, pero ¿de qué depende? ¿Cuáles son los dos factores que nos van a llevar? Uno es la cantidad de sangre y ¿qué más? Yo puedo tener un volumen de sangre muy, muy importante y no me presente muerte súbita por tamponada cardíaca. De la fuerza de contracción, no. De la compresión que causa el corazón, no. No, de falta de espacio, no. De los mecanismos compensatorios, muy bien, pero ¿cómo se van a activar esos mecanismos compensatorios? ¿De qué dependen esos mecanismos compensatorios? ¿De qué depende? ¿De qué depende? ¿De qué depende? Aparte del volumen, ¿de qué dependen? De que se desarrolle una hipertrofia. ¿Pero de qué más? ¿Del tiempo? Del tiempo. Entonces, para que se dé un proceso de adaptación, no es lo mismo que tenga yo un hemopericardio donde haya o exista la salida de sangre en forma constante, pero con bajo volumen, que al final voy a tener un volumen muy, muy importante, pero si el derrame o la salida de la sangre es muy lento, me va a dar tiempo del que el corazón se adapte, de que existan mecanismos de adaptación a este proceso. Pero ¿qué es lo que sucede si, por ejemplo, se me rompe lo que es la aorta, ¿verdad? En forma rápida, ¿qué es lo que va a suceder? Pues se va a derramar toda la sangre muy rápido. Y entonces voy a tener mecanismos compensatorios para esto. No, ¿verdad? Entonces, mucho del problema va a depender del tiempo en que suceda esto. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir tener los mecanismos compensatorios que van a evitar que se dé esta condición. Entonces, sí puede haber un proceso de adaptación. Y aquí, ¿qué vemos en esta imagen? No se ve muy bien, desafortunadamente, pero podemos ver aquí cómo hay una gran cantidad de sangre en el saco pericárdico. Aquí sí vemos el saco pericárdico lleno de sangre. Sí, está repleto. Está lleno. Entonces aquí ya estamos viendo cómo se ve el saco pericárdico lleno de
sangre. Entonces recuerden, sí podemos tener mucha sangre, pero va a depender de la velocidad con la que se llene nuestro saco para ver si o no posibilidad de adaptación. ¿Qué es lo que nos deja esta sangre? ¿Qué es lo que nos va a traer como consecuencia? Miren aquí qué le pasó. ¿Qué le pasó aquí a nuestro corazón? Una ruptura. ¿Eh? Una ruptura. Una ruptura, efectivamente tuvo una ruptura por algún efecto traumático. Y vean cómo en la superficie del corazón, porque cuando hay sangre se forma esta como superficie como rugosa y todo eso. ¿Por qué? Por la fibrina que hay en la sangre. Y vean cómo vean por la irritación que sufrió, vean cómo el saco pericárdico se ve muy, muy engrosado, sumamente engrosado. Esto nos está indicando que no fue agudo, sino fue lento. Por eso hay fibrosis, le dio tiempo de que hubiese fibrosis en el saco pericárdico. Y aquí que tenemos ruptura asociada a intoxicación por Plomo. Plomo. ¿verdad? Aquí está la evidencia de que les decía yo que la intoxicación por plomo nos puede provocar este problema. Entonces nos lleva a una insuficiencia cardíaca por daño muscular, por pérdida de sangre, y esto nos lleva a un cuadro de choque cardiogénico e hipovolémico. Y aquí vemos lo que es la tamponada cardíaca, que es la compresión del corazón con interferencia del llenado cardíaco. Por lo tanto, hay una dificultad para el retorno venoso. Vean aquí nuestro saco pericárdico, se ve azulado, vean toda la fibrina y que seguramente ya también habrá algo de fibrosis. Y todo, vean cómo el corazón aparentemente se ve redondo, pero es en realidad el saco pericárdico que está lleno de sangre, ¿verdad? Está lleno de sangre. Y eso es lo que nos va a llevar a la tamponada cardíaca. No, Mariana, no, perdí el contexto. ¿Es hemoperitoneo? ¿Cuál? Cuando está lleno de sangre, sí es un hemoperitoneo. Es un hemoperitoneo. ¿Hemoperitoneo? No. Hemopericardio. Hemopericardio, no. Perdón, no, sí, ahorita que leí dije no. Entonces vamos a seguir. En el caso de los bovinos, tenemos este problema y que aunque aparentemente ya se había reducido, resulta que todavía de repente vemos la reticulopericarditis traumática, que es la presencia de cuerpos extraños, punzocortantes en el retículo, que pueden ser clavos o alambres. Y estos cuando son consumidos, pues, por el bovino, que el bovino es muy poco selectivo, pues, se come con todo, y entonces, ¿qué es lo que se provoca? Pues, que los animales
puedan sobrevivir algún tiempo. Y eso es lo que ocurre. Finalmente los animales afectados van a morir por insuficiencia cardíaca compulsiva y un proceso septicémico. Entonces vamos a ver que el pericardio está muy engrosado, con un aspecto rugoso, y el exudado purulento que va a estar llenando el saco. Y además, pues en los casos crónicos, que va a permitir que exista fibrosis. Dentro de las bacterias más comúnmente o que comúnmente encontramos es Arcanobacterium pyogenes. Ahora, por qué en estos casos o por qué los bovinos era muy frecuentemente encontrar este tipo de problemas? En primer lugar, porque los bovinos son poco selectivos a la hora de consumir. Y la otra, ¿qué sucede o por qué sucedía esto con mucha frecuencia? Porque al momento de que les daban las vacas o el alimento, no les quitaban el alambre o lo cortaban y quedaban fragmentos de alambre, entonces se lo comían. Exactamente, pues una de las cosas es que cuando se hacen las pacas de alimento, ¿verdad? Ya sea alfalfa, ya sea algún otro tipo de alimento, se forman las pacas. ¿Y qué sucede? Que cuando se amarran, se empiezan a usar los alambres, resulta que los extremos que se empiezan a utilizar para amarrar y se empiezan a torcer, pues normalmente quedaban entre 10 y 15 centímetros, más o menos 10 centímetros, y entonces esos extremos, pues como ya les han torcido mucho, fácilmente se llegan a romper, y entonces son los alambres ideales para poder penetrar y provocar el daño. Entonces aquí vean, aquí tenemos que nuestra vaca consumió su alambre. Y vean aquí, tuvo que pasar el rumen, después pasa al retículo, y después, ¿qué es lo que va a suceder por los movimientos del retículo? ¿Qué es lo que va a provocar aquí cuando atraviesa la pared del retículo? Va a empezar a punzar más bien el corazón, entonces, pero constantemente. Ajá, pero antes de llegar, ¿qué va a provocar aquí? ¿Una qué? Cuando No. perfora el retículo, ¿qué provocará? ¿O no provocará nada? ¿No provoca nada? Sí, provoca salida del alimento. ¿Y qué provocará acá? ¿Infección o inflamación? Infección más inflamación. Entonces, ¿cómo le llamaremos? Le llamaremos a la salida o a la inflamación de este órgano. Reticulitis. Primero. Reticulitis. ¿Y este retículo de qué está revestido? La serosa, ¿de qué está revestido? ¿De qué está revestido? De tejido conectivo. Ajá, pero ¿de qué más? Pero está revestido ¿por qué estructura? Por peritoneo. Y entonces, ¿qué se provoca aquí?
Una reticulitis y una ¿qué? Peritonitis. Y una peritonitis, efectivamente. Y después, tiene que seguir avanzando. Y esta línea punteada, ¿qué es lo que nos está indicando? ¿O la pusieron ahí por? ¿Diafragma? Es el diafragma. ¿Y entonces qué le va a provocar al diafragma? ¿También qué? Una ruptura. Una ruptura, efectivamente. ¿Y eso qué le va a provocar entonces al músculo? Una ruptura y una miositis. ¿O no? ¿O no? Ese no se inflama. ¿Una qué, perdón, profe? Miositis. Oh, ok, ¿O no? gracias. Y después, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que va a seguir el retículo va a seguir intentando sacar esto. Y entonces, ¿hacia dónde se va a dirigir? ¿Hacia él? Hacia el corazón. Hacia el corazón, hacia el saco pericárdico. Y entonces vean toda la lesión que llega a provocar y todo lo que va a llegar a provocar. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues una lesión que es focalizada, porque esa es una de las cosas que ocurren en los bovinos, es que el proceso infeccioso e inflamatorio es local. Si a nosotros nos pasara algo semejante, ¿qué es lo que provocaría? Es una peritonitis severísima que nos causaría la muerte en pocas horas. Por ejemplo, lo que sucede, por ejemplo, en el apéndice, se llega a romper el apéndice y ¿qué es lo que nos pasa? Nos da una peritonitis que no la contamos si no nos operan inmediatamente. ¿Por qué? Porque la inflamación del peritoneo es muy rápido, pero en el caso de los bovinos, una de sus características es que tiende a focalizar o a localizar las inflamaciones. Si no, se moriría rapidísimo. No le daría tiempo al ganadero de hacer nada, ni al médico. Entonces, vean todo lo que tiene que pasarle a la pobre vaca, porque seguimos usando esa situación. Y entonces aquí lo que podemos ver, recuerden que esto es uno de los lugares comúnmente, pero también se puede ir a otros lados. El alambre no forzosamente se tiene que ir hacia el pericardio, dirigirse hacia la porción ventral, puede irse hacia otros lados y podemos tener también rumenitis, esplenitis, ¿verdad? Porque el alambre se puede ir hacia donde él quiere y hacia donde pueda y le permita el propio alimento provocar esto. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Esto? Sí. ¿O no? Sí, Y vean las consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia de ese alambrito? ¿Y es el alambre lo que provoca todo esto? Pregunta. ¿O es lo que favorece todo esto? Nada más es un factor desencadenante. lo favorece. Lo favorece, ¿por qué? Porque si fuera el alambre el que o sea, el que lo desata, por así decirlo, sería inmediato.
pero lleva tiempo para que se desarrolle todo eso. Entonces el alambre sería el desencadenante y ya a lo largo del tiempo es cuando comienza a desarrollarse todo eso. Pero hay una cosa, aquí hay una cosa. El alambre, pues es muy delgadito o es delgado. Si el alambre nada más fuera exclusivamente el alambre, pues lo que tendríamos sería una pequeña hemorragia probablemente. ¿O no? Una pequeña hemorragia. Pero ¿qué es lo que sucede? Que este alambre va a ser ¿qué? ¿Qué va a ser? Pues va a ser el conducto o lo que le va a permitir a todos los protozoarios y bacterias que se encuentran, ¿verdad? Puedan utilizarlo como medio de transporte, ¿verdad? Para llegar hasta el corazón. Entonces, todo esto es efecto de las bacterias, protozoarios, hongos y demás cosas que encontramos en el retículo. ¿Sí o no? Y entonces, ¿qué vemos aquí? Aquí ya vimos que el Arcanobacterium, vean cómo está el grosor del pericardio. ¿Y todo esto qué es? Es exudado. Es exudado, Fibrina. fibrina, ¿y qué más? Pus. Exudado, fibrino, purulento. Entonces este es exudado, fibrino, purulento. Entonces es una mezcla de exudado fibrinos. ¿Y esto provocará tamponada cardíaca, sí o no? Sí, Sí. Entonces esto nos provoca una tamponada cardíaca con insuficiencia cardíaca y la muerte del animal bajo estas dos condiciones y además del proceso séptico. ¿Qué otra cosa, qué otra consecuencia tenemos? Aquí podemos ver. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué es lo que nos está indicando la flechita? hay una ruptura. Una ruptura y el alambre. ¿Ya lo vieron el alambre? Es este que les estoy señalando con el cursor. ¿Lo ven o no lo ven? Sí se ve. Y vean cómo queda de color amarillo verdoso por el exudado. ¿Sí? Todo eso que habíamos visto anteriormente, entonces se lo quitamos y entonces así nos queda. En algunos casos, cuando la infección no es tan severa, lo que nos va a provocar es que exista una fibrosis del saco pericárdico que se va a adherir completamente al epicardio, ¿verdad? En algunos casos, cuando las infecciones no son tan severas y que puede ocurrir en cualquier otro animalito, ¿verdad? Y entonces se forma un tejido conectivo fibroso que une al pericardio con el epicardio y entonces este tejido conectivo fibroso, ustedes saben que el tejido conectivo fibroso pues se vuelven completamente adherencias y entonces esto es lo que nos va a provocar es una pericarditis restrictiva por el tejido conectivo fibroso que se está produciendo aquí. ¿Hasta ahorita alguna duda del pericardio? Doctor, Sí, ¿podría repetir lo de la pericarditis restringida, por favor? sí. Aquí con el tiempo, cuando hay algún proceso infeccioso o inflamatorio, normalmente todo esto, ustedes saben que con el proceso inflamatorio
generalmente va acompañado con un proceso de reparación. Y ese proceso de reparación está constituido por tejido conectivo fibroso. Y ese tejido conectivo fibroso finalmente forma una capa muy extensa que va a cubrir todo el corazón, todo el epicardio y el pericardio. Y entonces este tejido conectivo fibroso, igual que el líquido, pues no va a permitir que el corazón se pueda distender y llenar en forma adecuada, provocándonos insuficiencia cardíaca congestiva. Y entonces, con este tejido conectivo fibroso, lo que hace es impedir el movimiento, y entonces hay restricción al movimiento cardíaco, y por eso le llamamos pericarditis restrictiva, porque es de origen inflamatorio. ¿Sí? Sí, doctor, gracias. ¿Dudas hasta ahorita? ¿Ninguna? Todo bien. Entonces ahora el siguiente estructura que podemos encontrar, pues es el músculo cardíaco. Y ahora sí, en el músculo cardíaco, ¿qué problemas pudiéramos encontrar? A ver, vamos a hacer una listita. ¿Qué podríamos encontrar en el músculo cardíaco? Miocarditis. Miocarditis. ¿De qué tipo? Dirofilaria imitis. Recuerden que dirofilaria imitis afecta la luz del corazón. Entonces, no nos produce una miocarditis como tal, nos produce una endocarditis. Miocarditis, por ejemplo, bacterias. ¿Qué más? Virus. ¿Qué otros? Por parásitos. Por parásitos, muy bien. También podemos encontrar neoplasias. ¿Qué más? Procesos degenerativos. Como es el músculo blanco. También podría ser infartos. Infartos. ¿Y el infarto es qué tipo? ¿Es una necrosis? ¿De qué tipo? Isquémica. Y que nos da una necrosis de tipo coagulativa. ¿Qué más podríamos encontrar? Hemorragias. Hemorragias, muy bien. ¿Qué más? Intoxicaciones. La intoxicación, por ejemplo, el consumo de warfarina o alguna otra sustancia, como tal, lo que nos va a provocar es alguna consecuencia morfológica, ¿verdad?
Problemas degenerativos, músculo blanco, también problemas nutricionales, ¿verdad? También podemos tener calcificación. Ajá. ¿Qué más podremos encontrar en el corazón? ¿Qué más? ¿Qué otros problemas? Infartos. Sí, ya los mencionamos aquí. ¿Qué otra cosa? ¿Puede ser malformaciones congénitas? También, pues aquí ya podríamos encontrar, bueno, dentro de todo esto, las malformaciones congénitas, ¿verdad? Pues sí, las malformaciones congénitas durante su desarrollo en el corazón. Displasias, pero las displasias serían valvulares, generalmente. ¿Qué más podríamos encontrar en el corazón? Finalmente, todo esto, ¿a qué nos lleva? ¿A qué nos lleva finalmente todo esto? A un proceso de insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Todo esto nos va a llevar a que el corazón no trabaje adecuadamente. Y ahora, ¿cómo llegarán todos estos microorganismos al miocardio? ¿Cómo llegarán? ¿Por medio de qué? ¿Cómo llegan? ¿Cuáles son las rutas? ¿Por circulación periférica o circulación de qué tipo? Por la circulación, pero ¿cuál circulación? Sofía. Símbolo. ¿Cuál circulación? Circulación periférica. ¿Cuál periférica? ¿La del periférico sur o de la del periférico norte? ¿O la del... ¿La cuál? Circulación general, pero ¿cuál general? Que hay varios tipos de circulación. No, sistémica. No, pero ¿cuál circulación? ¿Se referirán a esta? ¿O se referirán a esta? ¿De qué otra forma llegan al corazón las... Por algún traumatismo. Pues por inoculación directa, ¿no? Efectivamente, podemos encontrar arritmias y las arritmias pues van a tener consecuencias, pero sobre todo de tipo circulatorio. Enfermedades de las válvulas cardíacas, pero las válvulas cardíacas están en el endocardio, están en otra parte, en la parte interna o lo que es en la luz de los ventrículos y de los atrios. ¿Sí? Entonces, parte del endocardio, el endocardio valvular. Por eso no lo vemos dentro del corazón.
¿Qué otras causas? ¿De qué otra forma llegan a través de la inoculación directa? ¿De qué otra forma llegan? ¿De qué otra forma llegan? A ver, somos 61 en el que estamos aquí, o creo que estamos aquí, somos 61, y ahí debe de haber más gente que esté participando. Ahí tenemos que participar más. ¿Qué más? Puede ser por lo que nos había comentado como en el pericardio, que el alambre es el que va a dar bueno, o cualquier agente u objeto. Ah, entonces, por ejemplo, esa es inoculación directa, ¿no? Se está inoculando ok. a través del, o por ejemplo, cuando hacemos la punción cardíaca, pero no utilizamos instrumentos estériles, sino estamos utilizando cualquier instrumento, agarramos y lo inoculamos. ¿Qué otra cosa? ¿De qué otra forma puede llegar? Aquí yo les puse por extensión. ¿A qué creen que me refiero? Que otros tejidos que están infectados se lo distribuyan hacia el miocardio. Exactamente, como qué lugares pudieran estar muy cercanos. Podría ser una infección respiratoria en los pulmones. Exactamente, cuando tenemos neumonías, las neumonías pueden pasar a través de la pleura y de ahí extenderse hacia el corazón. También tenemos casos de pleuritis, ¿verdad? Aquí hay una pregunta de depósitos de calcio por exceso, ya sea de participación hormonal, sí, también. En eso puede ocurrir, por ejemplo, las hipercalcemias, ¿verdad? Las hipercalcemias donde tenemos en algunas ocasiones que el corazón pueda tener, aunque normalmente son los grandes vasos los que se llegan a calcificar o a mineralizar. En el caso de la mineralización del miocardio, generalmente es de tipo distrófica, más que metastásica. ¿Y cuál es la causa de una mineralización distrófica en el corazón? ¿Cuáles serían las causas? Y esto La hago... disminución del pH. Ajá, y eso está relacionado con qué? Con daño al músculo cardíaco, por ejemplo, en el caso de los infartos, en el caso de las parasitosis y todo esto. ¿Sí? Entonces, estas son las vías mediante las cuales llegan generalmente las bacterias, los parásitos, los virus, ¿verdad? Le puse ahí una J en lugar de una I. Me confundí. Entonces, es como llegan estos microorganismos al miocardio. Ahora, bacterias, ¿cuáles habíamos dicho? ¿Qué bacterias? El alimento contaminado cuando hace septicemia, ¿verdad? Entonces, si viajan las bacterias y sus toxinas, ¿verdad? Entonces, una estreptococos, ¿sí? Todo aquello que nos provoque septicemia, en mayor o menor grado, puede llegar a afectar al corazón. Estreptococos, listeria, ¿verdad? Son de los microorganismos que pueden estar involucrados. Virus, ¿como cuáles son de los más comunes? El parvo.
Parvovirus, muy bien. ¿Qué otro? ¿Qué otro? Entonces vamos a poner aquí bacterias. Estrepto. ¿Cuál es el que les había yo mencionado de la pericarditis? Arcanobacterium. Está. Y todas aquellas que produzcan septicemia. Aquí en los virus estábamos señalando, o señalaron aquí, parvo, virus, canino, no vayan a poner el porcino, porque el porcino provoca daño reproductivo. ¿Qué otro? Moquillo o distemper. Diarrea viral bovina. Eventualmente pudiera ser, pero hay otro que provoca más bien y que está relacionado con muerte en los animales. Es el virus, el aftavirus. Que provoca la fiebre aftosa. Exactamente, el virus de la fiebre aftosa. Ahora menciónenme, estos son de los más comunes. Hay otros, pero pues no son tan comunes, ¿verdad? Y sí, ya en algún momento pueden, sobre todo en los que son, por ejemplo, pues decir que pues, no se escapa el parásitos. ¿Qué parásitos recuerdan? Tripanoma, el cisticerco, cisticerco, celulose. ¿Qué otro? Toxoplasma. Dipilidium caninum. Eventualmente lo pudiera llegar a ser, pero sobre todo en la fase larvaria de Dipilidium caninum, ¿verdad? Las larvas son los que pudieran estar eventualmente dando este tipo de problemas. Toxoplasma. ¿Qué otro? Recuerda. Trichinella. Trichinella. ¿Qué otro? ¿Qué otro pudiera ser? Ay, escríbanse. Yardia, no, generalmente no. Yardia no. Generalmente es intestinal. Trichuris vulpis tampoco, trichuriasis no. Pero sí las microfilarias. Las microfilarias. Por ejemplo, aquí las microfilarias, por ejemplo, de los ascáridos, ¿verdad? O las filarias, las pequeñas larvas de los ascáridos, como Ascarisum, Ascaris lumbricoides en humanos,
Y todos estos pueden llegar a provocar daño en el corazón, ¿verdad? Estos neoplasias, ¿qué neoplasias encontramos que provocan daño directamente al corazón? ¿Cuáles son las más comunes de las neoplasias? Neoplasias, linfomas, muy bien. ¿Qué otras? Ay, no sé cuál sea ese. No sé cuál sea esa. Otro de los tumores, por ejemplo, muy común. Miosarcomas, no hay ningún miosarcoma. Los quimiodectomas. Aunque no son estrictamente los quimiodectomas directamente al músculo, pero bueno, sí lo pueden llegar a afectar. Y sobre todo los quimiodectomas tienen el hemangiosarcoma. ¿Y su contraparte benigna cuál sería? ¿Qué otros tumores y que están relacionados directamente y que se desarrollan a partir del músculo estriado-esquelético? ¿Cuáles son? El rhabdo. ¿Y cuál es la contraparte maligna? Rhabdomiosarcoma. Muy bien. Son de los más comunes. Y las causas de infarto, bueno, pues tenemos alteraciones en la coagulación sanguínea. Por ejemplo, el exceso de calcio, ¿verdad? Daño en las arterias coronarias, por ejemplo, ¿verdad? Por exceso de lípidos, ¿verdad? El cambio degenerativo, por ejemplo, el músculo blanco, la degeneración del músculo blanco. ¿Cuál es la causa? ¿Es el músculo blanco? ¿A qué lo asociamos? A la falta de selenio, a la deficiencia de selenio, que el selenio es un cofactor, ¿verdad? ¿De qué enzima? ¿De qué enzima una de otra? ¿De qué enzima? De la glutatión peroxidasa. De la glutatión peroxidasa. ¿Y qué otro es? ¿Y qué otro está relacionado con la enfermedad del músculo blanco, que es muy común en becerros y en otras especies? La vitamina E, que es un antioxidante, igual que la glutatión peroxidasa, son antioxidantes. Entonces, estos son los que van a favorecer la enfermedad del músculo blanco. Y ya veremos que en algunas otras condiciones también provoca lo que es el llamado corazón de mora. El aspecto de corazón de mora por las hemorragias que se producen, sobre todo en cerdos, ¿verdad? Tiene este aspecto que le llaman de corazón de mora por las hemorragias. Ahora, la calcificación, ya lo hemos estado señalando, la calcificación generalmente es de tipo distrófica, a diferencia del endocardio, que puede ser más bien de tipo metastásico. Bien, hasta ahorita alguna duda, comentario de lo que hemos visto. ¿Nada? No. Ok.
Uy, qué rápido se quita todo. Bien, entonces vamos a continuar aquí. Aquí está lo que les decía yo, la enfermedad nutricional degenerativa, enfermedad de músculo blanco, principalmente en cerdos y corderos, aunque también en cerdos puede llegarse a presentar. No es algo tampoco tan malo, afecta al músculo esquelético y miocárdico, la deficiencia de vitamina A por la presencia de peróxidos, los hidrogeniones, el OH y el superanión oxígeno, provoca degeneración hialina, desnaturalización proteica y peroxidación lipídica. Lo que vamos a ver son áreas pálidas en la superficie epicárdica o en el músculo. Y aquí podemos ver, por ejemplo, estas áreas, vean el color, ¿verdad? Del músculo, que es un músculo que ya se ve un color café pálido, áreas blancas, ¿verdad? Vean, esto es lo que es la enfermedad del músculo blanco. Aquí podemos ver más claramente esta enfermedad. Vean cómo ha cambiado totalmente el color, vean cómo se ve un color blanco y vean cómo también el otro color, cuando debería ser de un color rojo intenso, vean cómo ya cambia este color a un color café claro. Aquí tenemos el corazón de mora, lo que les decía, se presenta en cerdos, sobre todo en crecimiento, de 3 a 4 meses de edad, y también está relacionado con la deficiencia de vitamina E o selenio. Aquí lo que vamos a ver son extensas hemorragias sobre la superficie del corazón, y a esto lo que vamos a ver es equimosis, sobre todo en el corazón del lado derecho, y lo que vamos a ver en todas estas hemorragias y este color que adquiere en el caso del cerdo es por el daño a las arteriolas. Un daño a las arteriolas y entonces por ser el daño principalmente a los vasos sanguíneos, a las arteriolas, le llaman microangiopatía alimentaria. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en las arteriolas? Pues las células endoteliales van a estar hinchadas, va a haber un material fibrinoide en su pared y lo que vamos a ver son trombos hialinos. Y los animales en este caso mueren por arritmia ventricular. Todo esto nos va a llevar a un proceso de arritmia de insuficiencia entonces cardíaca. Eso es lo que ocurre comúnmente en estas enfermedades. Vean, este es el aspecto del corazón de mora, que le llaman, vean la degeneración del músculo blanco, y todo esto son hemorragias. Aquí también vean las hemorragias que tiene el corazón y vean cómo también los vasos que están en el corazón, en el pulmón también se ven afectados. Pero aquí el daño más importante es en esta condición, en el corazón. En el corazón. Tenemos el corazón de mora, aquí tenemos hidropericardio, debería de haber más hemorragias, pero así está señalado como enfermedad del corazón de mora.